Ya vimos que esta consola puede con todo. Cyberpunk 2077 mostró lo que es capaz de hacer la nueva consola de Nintendo. Y se vienen títulos que van a demostrar que la Switch 2 viene en serio. Pero hoy te traigo 5 juegos que no solo merecen una segunda oportunidad, sino que pueden cambiar las reglas del juego si aterrizan bien en Switch 2. Carlos Otero empieza ya. Número 1. Red Dead Redemption 2. Aviso. Si Rockstar anuncia Red Dead 2 en Switch 2, ese día no grabo video. Me voy a jugar toda la noche este título que, a muchos incluyéndome, nos encantó. Red Dead Redemption 2 no es solo un juego, es una experiencia cinematográfica que redefine lo que entendemos por inmersión, pero también es un monstruo técnico que necesita buena optimización para no explotar la consola. Ahora, si Switch 2 puede correr Cyberpunk 2077 con DLCs, ¿por qué no Red Dead Redemption? Por cierto, si quieres ver el video donde hablo exclusivamente de este juego y de lo muy probable que llegue a la Switch 2, pásate a mi canal. Esto funcionaría con un escalado inteligente, recortes controlados, menos niebla, textura ajustada, distancia de dibujo reducida y los 60 FPS bloqueados. Sería un hito técnico portátil. Y ojo, no es solo correrlo, es vivirlo. Poder continuar la historia de Arthur Morgan en el tren, en la oficina, en el baño. Eso es otro nivel. Además, Rockstar ya se lleva bien con Nintendo. Eleanor, GTA The Trilogy, incluso los ports móviles. Solo falta que se animen con el bueno. Porque si lo hacen bien, Red Dead 2 podría vivir una segunda vida gloriosa en Switch 2. Y esta vez, sin ventiladores sonando como turbinas. Resident Evil 4 Remake. Capcom, te lo pido por favor. Nada de nube esta vez. Resident Evil 4 es un espectáculo técnico y una lección de cómo rehacer un clásico, sobre todo porque estamos hablando de la versión remake. Y sí, la Switch 2 puede sin problemas con él, pero ojo, el Resident Evil 7 lo pusieron en nube, entendiendo que la Switch 1 pues no era una consola muy potente, pero al final, esta consola sí podría correr el 7 y el 4 remake sin problemas. Este Resident Evil debería llegar en físico, completo, sin trucos, con soporte para giroscopio, vibración precisa y por supuesto, 60 cuadros constantes. Porque Resident Evil 4, aunque lo hemos jugado 1000 veces, siempre es rejugable. Y en la Switch 2, con sus sticks más sólidos y controles rediseñados, se sentiría incluso mejor que en sobremesa. Además, Capcom tiene experiencia porteando sus motores Resident Evil Engine. Lo han hecho en móviles, lo han hecho en hardware modesto. Lo pueden hacer aquí, y si lo hacen bien, sería el Resident Evil definitivo para jugar en una portátil. Sí, sé que se puede en Steam Deck, en ROG Ally y demás, pero sabemos que Nintendo es aparte. Es una consola que tiene muchas ventajas a diferencia de las consolas antes mencionadas, no sin eso menospreciar a las otras. Este juego sería ideal para jugar con audífonos, luces apagadas y volver a revivir esa nostalgia que siempre trae este Resident Evil. The Witcher 3 Wild Hunt, edición completa. La primera vez que vi The Witcher 3 corriendo en Switch pensé, wow, lo lograron, pero también lo destruyeron. Porque sí, el port en la Switch original fue impresionante en lo técnico. A día de hoy me sigue sorprendiendo cómo pudieron meter todo el juego con sus DLCs en la limitada Nintendo Switch. Pero por supuesto que también visualmente fue muy triste. Texturas lavadas, sombras inexistentes, un draw distance ausente. Era como jugar The Witcher en un Xbox 360. Ahora, con el nuevo hardware ya no hay excusas. CD Projekt Red tiene la oportunidad de sacar la versión que debieron lanzar desde el inicio, con una resolución decente, un frame rate estable y texturas dignas de un brujo. Y por supuesto, con los DLCs incluidos. Todos, mejoras gráficas, tal vez hasta un soporte para mods ligeros, aunque a lo mejor me estoy yendo muy arriba. Lo que sí es que podrían convertir la Switch 2 en la versión portátil definitiva para este juego. The Witcher 3 no solo vende bien, sigue en los tops incluso a día de hoy. Te recuerdo que es un juego de 2015 y aquí es donde la Switch 2 puede sacar ventaja, ya que sí, en la Switch 1 ya salió, pero podemos jugarlo por fin, decentemente, con buenos gráficos
e inclusive llegando casi a la versión de Xbox Series X y PlayStation 5. ¿Qué opinas tú? ¿Consideras que sería posible traer The Witcher 3 a la Switch 2 pronto? En mi opinión, si Cyberpunk ya llegó, ¿por qué no la historia de Geralt de Rivia? Dragon Ball Sparking Zero. Este juego no necesita ninguna presentación, pero sí una segunda oportunidad. Sparking Zero salió con todo, nostalgia, hype, trailers brutales, 164 personajes, combates frenéticos, pero a los 3 meses, el silencio. La falta de crossplay, el netcode flojo, los bugs y una historia que se quedaba corta hicieron que el juego se apagara mucho más rápido de lo esperado. Pero ahora que fue clasificado oficialmente para la Switch 2, hay una luz de esperanza. Y no es poca cosa, porque Dragon Ball en Nintendo vende. Fighter Z triunfó, Xenoverse 2 sigue activo, Kakarot tuvo DLC exclusivo, y Sparking Zero, si llega con una versión pulida, física, real, sin bugs y con mejoras específicas para la Switch 2, podría ser el relanzamiento silencioso que lo salve del olvido. Además, en Switch el multijugador local sí importa. Combates de 1 vs 1 con Joy-Cons, cooperativo, pantalla dividida. La experiencia social que Nintendo y Play ya no priorizan, en Nintendo sigue viva. Y para un juego de Dragon Ball, eso es oro puro. Si quieres ver también un video exclusivo donde hablo acerca del Sparking Zero para la Switch 2, igualmente te invito a que te pases al canal. Por último, pero no menos importante, Grand Theft Auto 5. La gran ausencia, el eterno ¿y si? GTA V nunca llegó a Switch, y sin exagerar, si lo anuncian mañana para la Switch 2, los servidores de Rockstar se caerían antes del tráiler. Porque este es el juego que nunca muere, lleva más de una década vendiendo, jugándose y volviéndose aún más leyenda de lo que ya es en el mundo del gaming. Ahora podría hacerlo Nintendo, con la Switch 2 y su arquitectura moderna, DLCs, un SSD veloz, pantalla generosa. GTA V podría correr, rendir y brillar. No pedimos 4K, no pedimos tampoco Ray Tracing extremo, aunque yo creo que la Switch 2 podría con eso. Solo pedimos una versión completa, fluida, física y bien optimizada. Y la pregunta ya no es si se puede, la pregunta es ¿cuánto tiempo más lo van a ignorar? Porque seamos honestos, GTA 6 es casi improbable que salga en la Switch 2. Es lo mismo que pasó en el 5 con la Switch 1. Pero ahora, el 5 podría brillar. Y probablemente sin un online, porque sabemos que ya está cerca el próximo GTA. Pero, ¿a poco tú ves improbable que GTA 5 pueda llegar a la Switch 2 con la versión Next Gen que sacaron para Series XS y PlayStation 5? Yo, si te soy sincero, para nada. La pregunta ya no es si se puede. La pregunta es ¿cuánto tiempo más lo van a ignorar? Porque cuando llegue, y tarde o temprano lo hará, va a ser uno de los lanzamientos más virales en la historia de Nintendo. Literalmente rompería el internet. Y ahí lo tienes. 5 juegazos que podrían estallar de nuevo si aterrizaran como se debe en la Nintendo Switch 2. Y no es una wishlist vacía, es análisis. Tienen historia, tienen demanda, y ahora, una nueva consola en el mercado que sí los puede correr, sin problema. La Switch 2 ya demostró que es más que una portátil. Ahora le toca a los estudios demostrar que también pueden ponerse serios con ella. Y si lo hacen, prepárate, porque lo que viene no son ports, son segundas oportunidades con potencial de leyenda. ¿Y tú? ¿Qué juego agregarías a esta lista? ¿Cuál te gustaría ver brillar de nuevo en la Switch 2? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete si te gustó este video. También te recuerdo que puedes apoyarme convirtiéndote en miembro del canal. Al hacer esto tienes ventajas como detrás de cámaras, prioridad para temas de videos y mucho, mucho más. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao.